Cristo no está al servicio de nadie, pero sus representantes han estado al servicio de intereses políticos y económicos. Después de la independencia nacional, el clero se alió con los terratenientes para la expulsión del gobernante revolucionario Mariano Gálvez. Con el apoyo de la curia, el dictador de los 30 años, Rafael Carrera, fue el primer presidente vitalicio por la gracia de Dios. La iglesia se apropió de la mitad de las tierras. La reforma liberal de 1871 sacó a los religiosos del poder, les quitó la tierra y la entregó a los cafetaleros. Puso la educación en manos del Estado, cuando los religiosos enseñaban a sumar trabajo, a restar salarios y a rezar para obtener la ganancia eterna. 70 años después, la iglesia no se recuperaba políticamente y había tolerado dictaduras liberales y conservadoras, intercediendo ante los gobernantes para recuperar sus derechos. El arzobispo Mariano Rosselli Arellano negoció con Jorge Ubico la entrada del nuncio apostólico y la autorización para que los sacerdotes impartieran enseñanza en el área rural. La iglesia encontró en la revolución el momento para negociar privilegios, pero la Asamblea Constituyente logró en una nueva Carta Magna que la religión continuara ajena a los asuntos del Estado. El hecho de que el nuncio asistiera a la toma de posesión de Arévalo era un acto simbólico que en alguna medida significaba que la iglesia estaba a favor del gobierno revolucionario en la medida que el gobierno revolucionario reconociera sus demandas. Pero bueno, cuando esto no se da, es cuando precisamente se inicia un proceso distinto. En el mundo la iglesia se movía inspirada en el filósofo Jacques Maritain, que rechazaba el comunismo ateo y el liberalismo burgués. Maritain propuso una nueva cristiandad que afirma la dignidad humana. Para ello se creó la Acción Católica, cuyo impulsor en Guatemala fue el arzobispo Rosselli Arellano. En lo religioso, la preocupación de la iglesia era el supuesto paganismo de las ceremonias mayas y las de Mashimón, quien llegó a ocupar el sitial de la Trinidad en algunos templos administrados por los cofrades. En lo político, la iglesia se fortalecía capacitando a los feligreses. La Constitución prohibió a los sacerdotes intervenir en problemas laborales. Para el movimiento anticomunista, organizado, dirigido y financiado por la CIA, fue el impacto más satánico que el comunismo pudo dirigir contra la iglesia, negando la sindicalización de los sacerdotes. En medio de los intentos golpistas contra Arévalo, liderados por el coronel Francisco Javier Arana, los terroristas denunciaron supuestos planes para incendiar templos y matar sacerdotes. Al rumor siguieron los volantes anónimos invitando a la primera manifestación contra el comunismo ateo. Unas 6.000 personas participaron en la manifestación. Desde uno de los balcones de la curia, Rosselli Arellano bendijo a tanta gente cristiana, incluyendo a liberales que en 70 años habían expulsado a 4 arzobispos y sacerdotes jesuitas. Una forma de crear alianzas y de fortalecerse políticamente, la iglesia institucional, era aliarse con los sectores que tradicionalmente estaban o que naturalmente tenían que estar en contra de la postura política y social del gobierno de la revolución. A la manifestación anticomunista respondió una manifestación popular masiva. La campaña negra no pudo ser superada, aún con las declaraciones de Arévalo. El gobierno reconoce el ejercicio de los cultos religiosos como una forma superior en la vida de los pueblos. Respetamos la libertad de cultos. Asusado por ubiquistas, terratenientes y la embajada norteamericana, Rosselli Arellano vio en el anticomunismo su lucha política, contra la que movió la Acción Católica. En 1947 consiguió un permiso temporal para instalar una radio en el Cerrito del Carmen, que fue cerrada por vivas al general Francisco Franco, el dictador católico, apostólico y vecino de Roma que limpió España de comunistas a sangre y fuego. Las organizaciones contrarrevolucionarias regaron la falsa noticia que el arzobispo iba a ser expulsado del país. Para la asunción presidencial de Jacobo Arbenz, el prelado ya casi estaba puesto en el altar de los mártires de la iglesia. Su gran martirio era la falta de poder político y su fe la puso en el Cristo de Esquipulas. En una cruzada, el arzobispo anduvo por Guatemala, avivando el sentimiento anticomunista. Así como el sacerdote de Santiago Atitlán expulsó la imagen de Mashimón y la expulsó en el mercado junto a los cerdos, Rosselli Arellano luchaba por poner a Arbenz en el infierno. A través de la instrumentalización de la fe y de la creencia, el arzobispo y la Iglesia Católica logran efectivamente manipular a la sociedad y ponerla en una posición adversa o contraria al gobierno de la revolución. 2 meses antes de la contrarrevolución, Rosselli Arellano redactó su carta pastoral, incitando al pueblo a levantarse contra Arbenz, el enemigo de Dios y de la patria.
porque en las ideas falsas de redención comunista, el marido no tiene ninguna obligación con su esposa. La esposa debe gozar de un amor libre desenfrenado. Los hijos deben sacrificar a sus padres y los padres a sus hijos. El arzobispo miraba comunistas hasta dentro de la iglesia, a los que llamó a la conversión así. La iglesia siempre llama maternalmente a aquellos hijos suyos que están contagiados por el mal del comunismo. La carta cierra conminando a los feligreses para deponer al demonio. Todo católico debe luchar contra el comunismo. En contubernio con los desestabilizadores políticos que pasaron a la lucha terrorista, el arzobispo se adhirió al plan de propaganda y rumores elaborados por la CIA cuando Carlos Castillo Armas asumió la jefatura mercenaria. Los periódicos católicos Verbum y Acción Social Cristiana publicaron artículos sobre los símbolos anticomunistas de Dios, Patria y Libertad. Rosell mandó a hacer tirajes extras para el comité mercenario encargado de la campaña negra. En todos los templos donde había sacerdote, ordenó misas bajo el plan Dios salve a Guatemala. Rosell y Arellano terminó bendiciendo las armas de los terroristas y declaró al Cristo de Esquipulas como jefe supremo de la contrarrevolución. Ese poder y ese respaldo que en determinado momento recibió de ciertos sectores de la sociedad guatemalteca seguramente lo hicieron creer, lo hicieron sentir, lo hicieron pensar que tenía la capacidad, la legitimidad y el poder para poder actuar de esa manera. Claro, es algo totalmente condenable. Entronizado Castillo Armas, la iglesia no recuperó su poder, pero Rosell logró una condecoración y que se reconociera a la iglesia con personalidad jurídica en la nueva constitución. La acción católica continuó bajo la filosofía de Maritain. Estudió la realidad a la luz de la palabra de Dios, solo que inspirada en la teología de la liberación. Muchos de estos campesinos utilizados por el arzobispo para derrocar a Arbenz fueron muertos violentamente, acusados de comunistas por exigir tierras, defender la poca que poseían o incorporándose a la lucha armada. Sus verdugos fueron las sucesivas dictaduras y gobiernos fraudulentos anticomunistas, engendro de una ignominia bendecida hace 50 años por el arzobispo Mariano Rosell y Arellano.